una nueva diversidad, un nuevo tipo de diversidad, que es la agrobiodiversidad, ¿no? Que es a partir de este proceso de domesticación tanto de plantas como de animales, y sus usos, ¿no? En un sistema productivo. Y bueno, para estudiar este fenómeno, que pues los y las investigadoras mencionan que de por sí ya está, ¿no? O sea, de por sí existe el fenómeno, es un fenómeno que existe, entonces es susceptible a ser abordado por disciplinas científicas, ¿no? Y puede ser comprendido, perdón, a través también de estas disciplinas. Eh, Como a nivel, sí se podría llamar un poco jerárquico, existen dos disciplinas de las etnociencias que surgieron históricamente de diferentes pues, líneas, ¿no? Que es la etnoecología y la etnobiología. La etnobiología, pues sí surge a partir de un desarrollo utilitarista de los recursos naturales, o desde la perspectiva de qué es lo que, como ellos nombraban en sus albores de esta disciplina, cómo es que las sociedades primitivas utilizan los recursos naturales y en qué nos puede beneficiar a las sociedades civilizadas, ¿no? Eso fue a finales del siglo XIX. Ya después empezó a tener transiciones acerca de cómo es que se percibía tanto a las sociedades como a la naturaleza. Y en los años 70, a raíz de esta preocupación social, ¿no? Que explota con los movimientos ecologistas, y bueno, también a raíz de que empieza a haber un interés un interés, pues podríamos decir disfrazado, ¿no? De los gobiernos a través del desarrollo sustentable, surge la etnoecología. Y la etnoecología tiene una perspectiva más desde los sistemas complejos, ¿no? De hecho, las bases de la etnoecología se basan, son, pues las ciencias de la informática, y este desarrollo de los sistemas complejos como estudio científico, porque la etnoecología aborda los temas de lo biocultural desde una perspectiva holística, ¿no? Entonces, a partir de ese momento empiezan pues como a interactuar estas dos grandes disciplinas que abordan este fenómeno, y surge, pues una interacción entre ellas, ¿no? Pero desde la etnobiología ya existía una tradición etnobotánica, que en realidad es la primera subdisciplina que existe para abordar el estudio de las sociedades o de la humanidad con las plantas. Casi siempre estaba basado en algunas categorías antropocéntricas, que las categorías antropocéntricas es como el uso que le dan las sociedades, este, que se basaban en las plantas medicinales, en, en las plantas con algún valor utilitario, referente a la construcción o a la alimentación también, ¿no? Después surge la etnozoología, que es cómo interactúan las sociedades con los organismos animales. Y desde la etnozoología hay una rama muy interesante o muy fuerte, conservacionista, ¿no? En donde pues proponen que los conocimientos locales pues también pueden ayudar a la conservación de algunas pues especies animales carismáticas, les llamamos los biólogos, ¿no? Que son como el jaguar, ¿no? Que es una especie carismática, pero que también es una especie clave en los ecosistemas para que se pueda mantener. Pero también abordan temas como la utilización, ¿no? de estos recursos, y también empiezan a tener pues, alguna injerencia en cómo es la cosmovisión de las sociedades acerca de estos organismos. Y aquí me equivoqué, no era la etnoecología la que sigue, ¿no? La que sigue es la etnomicología. Y bueno, la etnomicología es la última subdisciplina de la etnobiología que surge en los años 50 a partir de una cuestiones que se hacen un matrimonio, eh, Pablona y Robert Watson se preguntan
por qué algunas sociedades son micofílicas y algunas son micofóbicas, o sea, por qué algunas tienen pues alguna atracción hacia el uso o el consumo de hongos y otras, ¿por qué no? ¿No? Pavlona era eh, rusa, era de nacionalidad rusa y ella pues tenía una afinidad hacia el consumo y recolectar los hongos. Y Robert Watson era estadounidense y pues no tenía para nada esa afinidad. Ellos empiezan a hacer investigación un poco empírica de cómo las sociedades tienen pues este fenómeno y de ahí surge la etnomicología, ¿no? Y ellos al venir a México y estudiar el uso de los hongos ceremoniales, o así les llamaban ellos, descubren que existen aquí pues micólogos que se empiezan a interesar en el mismo fenómeno y entonces la etnomicología se podría decir que es una subdisciplina de la etnobiología que surge en México, ¿no? Y que tiene un desarrollo en México. Entonces, hay muchos investigadores e investigadoras que pues han desarrollado esta subdisciplina y se basa en varias cuestiones, ¿no? Lo primero, pues, que se estudió fue el uso de los hongos sagrados o de los hongos enteógenos, que también les llamaron alucinógenos, y después se fueron hacia el uso de los hongos alimenticios, aprovechamiento del recurso. También existen líneas temáticas acerca de los hongos tóxicos, porque es que existen pues, eventos de toxicidad en los seres humanos cuando se llegan a equivocar o qué es lo que pasa, ¿no? También es un estudio importante. Y también existen líneas que ya van más hacia cómo es que interactúan las sociedades con este recurso y cómo es que ese recurso, que son los hongos, interactúa con los ecosistemas, ¿no? También está el desarrollo de la etnomicología médica, que pues tiene grandes avances en este momento. Y bueno, en fin, ¿no? En resumidas cuentas, pues estas son las subdisciplinas que estudian la bioculturalidad. Y bueno, para entender la bioculturalidad tenemos que entender un poco qué es la diversidad en términos amplios, porque como lo vimos, pues es tanto la diversidad biológica como la diversidad cultural. Y bueno, Toledo y Barrera Bassos definen en el 2012 que la diversidad es el acto de darle forma a cualidades, a darles forma o cualidades a diferentes elementos para incrementar una cierta variedad. Ya nos dicen que la diversidad exalta la variedad, la heterogeneidad, la conformidad, a partir de tanto en su fenotipo como en la forma en cómo pues establecen relaciones o son diversas, ¿no? En su fenotipo me refiero a las personas, ¿no? Entre nosotros mismos, nosotras mismas, pues somos distintos, ¿no? Algunos somos más morenos, algunos somos más altos, algunos tenemos características físicas distintas, ¿no? Entre todos y todas. Pero también esto ocurre en ecosistemas y entre grupos pues de organismos, ¿no? No es lo mismo un bosque que un desierto, ¿no? Tienen características, no es lo mismo un ecosistema acuático de costa que a un acuático terrestre, no es lo mismo una gimnosperma que una angiosperma, que son grupos de plantas, ni tampoco es lo mismo un hongo que una planta, ¿no? Entonces, pues existe una diversidad enorme también en la parte biológica, ¿no? Y bueno, pues estas son las características de la diversidad, ¿no? Que exaltan o que eh, multiplican la variedad, ¿no? También no existe una homogeneidad en los ecosistemas, siempre son cambiantes, tanto dentro como si se les compara con otros ecosistemas, y esto pues beneficia a la multiplicidad, ¿no? Y bueno, esto es interesante, ¿no? Porque desde esta perspectiva se dice que si tomamos en cuenta otra de las ciencias pues importantes, que es la física,
si se tiene en cuenta esta perspectiva termodinámica, ¿no? Que nos dice una de las leyes de de la termodinámica, que siempre vamos a tender hacia la entropía, pues la biología dice, sí, pero desde esta perspectiva, el orden o pues el intento de frenar esta tendencia hacia la entropía eh, se expresa a través de la complejidad que existe en el universo, ¿no? Y no solo en el universo entendido como el universo espacial, ¿no? Sino en el universo de la naturaleza. Y esta complejidad va a aumentar proporcionalmente con la diversidad, ¿no? Y por lo tanto, la historia de la Tierra ha sido una larga historia de diversificación y este proceso se ha producido en escalas, ritmos y periodos de tiempo a lo largo de la historia de la Tierra, pues es de millones de años. Y por ello, desde esta perspectiva a largo plazo, o sea, en escala geológica, la diversificación es sinónimo de evolución, ¿no? O sea que esta tendencia de ir hacia la entropía se puede ordenar a partir de los sistemas biológicos que intentarlo hacer desde una diversificación de sus formas, desde lo que generen para poder sobrevivir. Y eso va a generar a su vez, esta diversificación va a generar a su vez los procesos de evolución, ¿no? Que pueden ser mediados a través de lo que Darwin conocía como selección natural, pero que también lo que ahorita vimos, que es a través de la cooperación, ¿no? Entre organismos. Y eso va a ser seleccionado para, pues, darle forma a lo que nosotros conocemos como ecosistemas o simplemente a las especies, ¿no? Y en ese sentido, pues, desde el paradigma de la bioculturalidad, se dice que ha habido 4 olas de diversificación intensa, ¿no? La primera es la diversificación biológica, que tiene su última expresión a partir de la desaparición. Bueno, es como un evento que tal vez todos y todas podríamos ubicar, ¿no? Que es a partir de la extinción masiva de los dinosaurios, ¿no? Hace 54 millones de años, y que a partir de ahí hubo otra vez una expansión o sí, una expansión de la diversidad, eh, y que le dio forma a lo que actualmente conocemos como biodiversidad, ¿no? Esa es la primera ola. Después existen otras olas que se expresan más desde lo cultural, ¿no? Que es a partir de la aparición del ser humano o de la humanidad en el planeta como especie Homo sapiens, ¿no? O de sus ancestros. Esa empieza hace alrededor de 100.000 años, eh, y esta va a generar a partir de la expansión o la colonización de territorios que se supone, bueno, no se supone, ¿no? Hay evidencia científica de que pues la humanidad surgió en África y empezó su expansión por todo el mundo, hace 100.000 años, y esa expansión pues generó otra vez una ola de diversidad que fue tanto genética como lo que les explicaba, ¿no? Que todos y todas pues somos diferentes a nivel genético y se expresa a través de nuestro fenotipo, y bueno, esa fue una ola de diversidad, pero fue acompañada con una diversidad lingüística, ¿no? Esta expansión pues también generó pues esta necesidad de comunicarnos, y pues fue diversificando las formas de comunicación, ¿no? Y se expresaba a través de las lenguas. Cuando llegamos a la primera revolución agrícola, que fue aproximadamente hace 10.000 años, se genera otra ola de diversidad, ¿no? Que es lo que ya les comentaba, la diversidad agrícola, ¿no? Que surge a partir de la domesticación de las plantas y de algunos animales, y esto genera, pues, de una sola especie puede generar muchísimas variedades, como es el caso del maíz, ¿no? Bueno, más bien, se domesticó el teosimple, se generó el maíz, y a partir de eso pues, se generaron diferentes variedades de maíces en lo que conocemos como la región de Mesoamérica, ¿no? Pero no solamente eso, ¿no? Hay varias regiones en donde se generó la domesticación de las plantas, y bueno, se empezaron
a darle forma a través de selección natural y selección a estos organismos, ¿no? Y la conjunción de esta explosión o de esta ola de diversificación agrícola y la diversificación biológica expresada en paisajes naturales, pues dio pie a otra ola de diversificación que es la paisajística, que es a partir de cómo estos sistemas de producción agrícola, que en algunos casos se llaman agroecológicos, también moldearon, ¿no? La forma en cómo se veía, pues, los ecosistemas, ¿no? O sea, que cómo las culturas o las sociedades humanas modificaron la naturaleza, a su vez fueron modificados por la naturaleza y generaron paisajes nuevos que no se encontraban antes de esta época, ¿no? Y estos paisajes son sumamente diversos y se pueden encontrar en casi todas pues, las expresiones de las sociedades, ¿no? Como pueden ser las terrazas, las chinampas, y algunos otros ejemplos que podemos ver un poquito más adelante. Bueno, entonces los tipos de diversidad que podemos encontrar en la actualidad a partir de la diversidad biológica son diversidad de paisajes, ¿no? No es lo mismo un desierto que un bosque, o no es lo mismo un ecosistema oceánico que un ecosistema acuático terrestre. Nos dan paisajes distintos. También se expresa a través de los tipos de vegetación, que esto, bueno, ya es como un poco más técnico. Les digo, este paradigma surge desde lo académico. Los tipos de vegetación se pueden pues es a partir de qué plantas, ¿no? Se encuentran en los ecosistemas, ¿no? No es, pues podríamos decir que la vegetación define desde la perspectiva ecológica y biológica, pues los ecosistemas, ¿no? También hay una diversidad de especies, ¿no? Que aquí en este ejemplo les pongo la diversidad de especies alimenticias que existen en nuestro país, acerca de los hongos. O sea, no es lo mismo una manita muscaria que una manita este, cesárea, ¿no? Que una se puede comer y otra es tóxica. Entonces hay una diversidad de especies, no es lo mismo el ser humano que, no sé, los orangutanes, ¿no? Que estamos más emparentados, no es lo mismo un pino que un abeto o una ave religiosa, no sé, ¿no? O sea, hay diversidad de especies. Y dentro de estas especies también hay una diversidad que se expresa a través de los genomas o los genes, ¿no? Como les comentaba, entre nosotros y nosotras mismas, pues no expresamos de la misma forma los genes que tenemos, e incluso no tenemos genes en alguna parte de nuestro genoma, sí lo compartimos la mayoría, pero una parte que es muy pequeña es lo que nos hace diferentes entre nosotras y nosotros, ¿no? Y bueno, también existe esta diversidad del ser humano, eh, que tiene que ver con tres aspectos, ¿no? La genética, que es la que ya estábamos platicando, la lingüística, que es a partir de esta diversificación de lenguas en diferentes territorios y contextos, y una de las más, bueno, que en lo particular a mí me gusta más es la cognitiva, ¿no? Y que se expresa principalmente a través de esta relación entre la naturaleza y la sociedad, ¿no? Podemos tener, eh, pues, esta perspectiva eh, hegemónica, ¿no? De que la naturaleza, pues, es dinero, ¿no? Y el dinero es la naturaleza, pero también existen otro tipo de cosmovisiones, ¿no? De formas de conocer la naturaleza, ¿no? Que se expresa a través de los conocimientos locales, ¿no? Que puede ser como la que pregona el buen vivir, que es a través de esta cosmovisión andina y amazónica, que nombra a la tierra como la Pachamama, o puede ser también a través de las diferentes formas de expresiones culturales que existen en México, como la wixárika, ¿no? Que también pues aprenden, ¿no? Desde sus cosmovisiones se aprende a través del guía, ¿no? Que es el peyote. Entonces, pues todas estas formas cognitivas, pues son diversas y son una de las características que han diversificado a la humanidad. Y bueno, ahí está. Pero también existe esta diversidad por la creación humana de nuevas especies, ¿no?
Y aquí podríamos hablar de los centros de origen o las regiones de origen de estas nuevas especies a través de la domesticación, en donde encontramos, por supuesto, la región mesoamericana, en donde, pues, en la geopolítica actual, pues, se encuentra nuestro país, ¿no? Y también existe la diversidad por la creación humana de nuevos paisajes, como les comentaba, en donde existen varias técnicas de producción agrícola que han modificado el paisaje de, pues, eh, refiriéndonos a estas formas de producción, está las terrazas, ¿no? Que son estos sistemas hidrológicos en donde se, pues, busca, ¿no? Como tener un manejo del recurso del agua para las plantaciones, ¿no? En este caso estamos viendo en la esquina superior derecha, pues, una plantación de arroz, ¿no? Que debe de ser, pues, prácticamente inundado para que se produzca. Esa es una técnica que he visto en diferentes culturas y en diferentes momentos históricos, ¿no? También aquí en México existen dos ejemplos muy representativos que pueden ser las chinampas, ¿no? Que seguramente todas y todos conocemos, que existen en Xochimilco y que también son sistemas agroproductivos, ¿no? Eh, en la esquina inferior derecha podemos ver lo que han nombrado como bosques productivos. En particular, este es el Coajiniquiloyan, que es el bosque productivo de las culturas totonacas y nahuas de la parte norte de la Sierra de Puebla. Y es muy interesante porque este paisaje tiene integrados especies exóticas, o sea, especies introducidas y especies nativas, ¿no? Aquí podemos ver el café y un árbol nativo de la zona, ¿no? Y bueno, a partir de estas cuatro formas de diversificación es que se puede definir la diversidad biocultural. Y bueno, menciona que los principales procesos de diversificación en conjunto forman este complejo biológico y cultural originado históricamente y que es un producto de miles de años de interacción entre las culturas y los ecosistemas o agroecosistemas, ¿no? Y por eso es que les pongo este ejemplito, ¿no? De la cultura totonaca o náhuatl, de la cooperativa Tosepan-Titatanisque, pues es como a partir de un sistema productivo, pues se genera una interacción con la naturaleza y cómo es que la naturaleza también va, pues, guiando estos sistemas productivos tradicionales, ¿no? Y algo muy importante, que estos sistemas, pues, no solamente buscan satisfacer las necesidades económicas o las necesidades también básicas, como es la alimentación, ¿no? Que nos permite crecer, desarrollarnos, ¿no? Y todo esto. Y también las espirituales. Y esto genera acciones dinámicas entre las sociedades y la naturaleza que a su vez producen un sistema entre la comunidad y el sistema ecológico, ¿no? Un intercambio pues, de energía y de materia, ¿no? Y todos estos procesos, que son diversos también, se guardan o son transmitidos, bueno, se guardan y son transmitidos a través de lo que nombran la memoria de la especie, ¿no? Porque muchos de estos procesos productivos, pues no están escritos, ¿no? No están documentados de la forma en como, pues, pues sí, ¿no? En como lo haríamos los científicos, tal vez, ¿no? Sino que tienen esta otra forma de preservar los conocimientos que es a través de la memoria, ¿no? Y la memoria, pues, se transmite a través de la oralidad, ¿no? Por eso la importancia también de las diferentes lenguas en este proceso de la bioculturalidad. Y bueno, existen centros, bueno, esto es definido por algunas instituciones eh, pues internacionales, ¿no? Que existen centros de diversidad biológica que se llaman hotspots, que son regiones con una alta diversidad, pero también existen centros, esto fue definido desde las ciencias sociales, creo, bueno, no creo si sé, pero no me acuerdo bien desde qué disciplina, creo que la antropología, que también existen centros de diversidad lingüística, eh,
y que existen lo que ya nombramos, que son pues los centros de origen de los cultivos, ¿no? O de la biodiversidad. Y si pues sobreponemos cada uno de estos hotspots, centros de diversidad lingüística y algunos centros de origen, pues podríamos notar que se dan en las mismas regiones, ¿no? Y para esto les traigo el ejemplo de México, ¿no? Pues porque es la nación. Pues en México se encuentra en varios hotspots, pero se podría clasificar como dicen, ¿no? Los memes, que todo biólogo empieza con México es un país megadiverso. Bueno, sí, sí lo es, ¿no? ¿Por qué? Porque está colocado en el quinto lugar y es el séptimo lugar de especies endémicas, ¿no? Y entre ambos, pues podríamos colocarnos como el quinto lugar que en nuestro territorio se encuentra la diversidad mundial, ¿no? Y a su vez tenemos en nuestro territorio identificadas, me parece que son 389 lenguas que se expresan en 63 grupos lingüísticos y somos la región mesoamericana centro de origen de uno de las especies cultivadas más importantes, que es el maíz. Entonces, al colocarnos, al traslapar todas estas características, pues vemos que México es un país que también tiene una alta bioculturalidad, ¿no? Y bueno, ahí es lo que les coloco en la parte de abajito, ¿no? Como en qué posición nos colocan en cada una de estas características, ¿no? Y bueno, ¿cómo es la bioculturalidad en nuestro país? O este fenómeno, ¿cómo es que lo proyectan los académicos? Pues primero aquí podemos ver un mapa de la región centro, sur, sureste, y cómo es que ahí se agrupan varios grupos originarios que, pues en realidad, si sobreponemos un mapa de los ecosistemas que tienen dos características, los más conservados del país y bueno, que también son diversos, pues podríamos ver que hay una coincidencia, ¿no? Que se podría decir que la diversidad cultural y la diversidad de ecosistemas pues tienen una relación, ¿no? Y esta relación pues obviamente va dándole forma a la sociedad y la sociedad va dándole forma a estos ecosistemas también, ¿no? A través de sus prácticas productivas. Y bueno, a partir de que los académicos se dieron cuenta de esto, dijeron, ah, bueno, entonces existe un patrimonio biocultural, ¿no? Y esto se refiere a que existen recursos biológicos o fitogenéticos, que bueno, es lo mismo, fitogenéticos silvestres o recursos biológicos. Bueno, no es lo mismo, es parte de lo mismo. Que existen, que tienen tres características, ¿no? Que pueden ser silvestres, semidomesticados y domesticados, ¿no? Y que esto, pues, genera una diversidad alta en genética, o sea, en los genes, y en los sistemas agrícolas, ¿no? En los paisajes a distintas escalas, forjándose según las prácticas y conocimientos indígenas tradicionales, ¿no? Y se genera esta perspectiva de patrimonio porque también se empiezan a hacer discusiones acerca de que las comunidades empiezan a denunciar que existen fenómenos relacionados con la extracción de sus conocimientos, y no solo de sus conocimientos, sino también de sus recursos naturales a través de la biopiratería. O a través de estos fenómenos de apropiación de los recursos naturales y de su conocimiento a través de patentes, ¿no? Entonces, por eso se genera este concepto de patrimonio biocultural, justo para empezar la defensa de estos fenómenos, ¿no? Y de estos conocimientos. Pero no solamente se queda a nivel de los recursos, ¿no? Sino que también va a los imaginarios socioambientales que construyen éticas locales de aproximación e integración hacia la naturaleza, ¿no?
que pueden ser expresadas a través de la cosmovisión, que se vincula con los mitos de origen y reelaboraciones constantes de esta tensión entre dominación y resistencia, tanto hacia la naturaleza como entre las sociedades humanas, ¿no? Entonces, también este aspecto cognitivo y de cosmovisión, porque eso es lo que es una de las, ¿cómo se puede decir?, del marco teórico que maneja las ciencias bueno, más bien las etnociencias, que el acercamiento de las sociedades se da a partir de tres procesos, ¿no? O de tres fenómenos, que es el cosmos, el corpus y la praxis. La praxis son todas aquellas prácticas que las sociedades humanas tienen en los ecosistemas o a través de los recursos naturales, pero estas prácticas dan forma y se retroalimentan a partir de dos perspectivas cognitivas, que una es el conocimiento o el corpus, el conocimiento local, y otra es la cosmovisión o cosmos, ¿no? Estas se integran y le dan también forma a las prácticas, ¿no? Entonces es como un sistema de retroalimentación ahí entre estas formas en cómo existen las relaciones entre la naturaleza y la sociedad. Y para defender bueno, para defender o para denunciar o lo que sea, también existen estas redes que son de grupos académicos que han estado vinculados con algunas comunidades, que puede ser la Red Latinoamericana por la Defensa del Patrimonio Biocultural, o lo que existe aquí y que está subsidiada por el CONACYT, que es la Red Temática sobre el Patrimonio Biocultural, que tiene 28 nodos en nuestro país. Y bueno, los investigadores que estudian este tipo de fenómeno expresado en la bioculturalidad apuntan que existen 11 puntos que están relacionados con la devastación del patrimonio biocultural. Y bueno, se los nombro, ¿no? El primero es el dislocamiento de los procesos vigentes de domesticación de especies a través Juan de lo... Carlos, ¿Sí? perdón la ¿Empezamos a ver? interrupción. Sí, ¿Nos regalas 10 minutitos? sí, Ya, claro. y ya después para que empecemos con esto de la devastación del patrimonio. Perfecto, sí, 10 ¿Sí? minutitos. Bueno, Sí, entonces, chicas, chicos, 10 minutos, 9:15 volvemos, ¿va? Para que se despabilen un poquito. Gracias.